tal, muchachos? En esta ocasión vamos a ver un video acerca de varios temas de óptica que son básicamente los más importantes de la óptica geométrica, que es la ley de reflexión, la ley de refracción y la reflexión interna total. Primero, cabe destacar que esta óptica, la óptica geométrica, es el estudio de los haces de luz como si la luz se comportara como un rayo, no como una onda. Ya sabemos que las ondas pues tienen otras propiedades como frecuencia, longitud de onda, periodo, pero en esta rama de la óptica vamos a tratarla como si fueran haces de luz, como si fueran rayos láser. Y bien, pues la óptica geométrica tiene que ver con la ley de reflexión y la ley de refracción, que está aquí ilustrada en esta imagen. Si consideramos un rayo incidente pues viene de un medio y hay otro medio donde va a rebotar. Pues el reflejo o la ley de la reflexión tiene que ver con el ángulo al cual se refleja el rayo que venía incidiendo. Y la ley de reflexión va a ser muy sencillo, ahorita la vamos a ver. Pero también tenemos otro rayo que se transmite al medio en el cual está rebotando el haz de luz. Entonces tenemos un rayo que también se le llama refractado o roto, que es el amarillo que tenemos aquí, porque parece que al momento de pasar de un medio a otro se rompiera. Es un fenómeno óptico muy interesante que sucede y lo pueden ustedes contemplar cuando tienen algún vaso de agua con algún popote. Se ve como el popote se rompe, porque estamos viendo la imagen rota de los haces de luz que se transmiten hacia donde nosotros estamos. Entonces vamos a ver la ley de reflexión. Este es muy simple, simplemente el ángulo de entrada, se miden todos los ángulos con respecto a la normal, es igual al ángulo de salida, o el ángulo del rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado. No hay mucha ciencia en esa parte, ¿no? Y es la razón por la cual funcionan los espejos. Los espejos en superficies lisas completamente podemos nosotros trazar líneas y van a respetar estos ángulos. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Con la ley de refracción algo diferente sucede. La ley de refracción tiene que ver con que la luz pasa de un medio a otro. Usualmente pues los índices de refracción, que son los que vamos a definir ahorita, tienen que ver con las n de la ley de Snell. La ley de Snell se basa en el principio de Fermat. El hecho de que la luz se rompa tiene que ver con que busca el camino en el que dura el tiempo más corto en pasar de un punto a otro. Y al momento de que la luz busque el camino más corto, tiene que variar el ángulo con el cual se está transmitiendo. Entonces la ley de Snell establece esta sencilla ecuación. N1 seno de θ es igual a N2 seno de φ, donde el θ es el ángulo incidente y el φ es el ángulo refractado. Y N1 y N2 son los índices de refracción que se miden en términos de la velocidad de la luz. El valor de N tiene que ver con cómo viaja la luz en diferentes medios. Sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es una constante, pero en diferentes medios tiene valores más pequeños. De tal manera que este índice es siempre mayor a 1, porque la velocidad de la luz en un medio es un poco más lenta que en el vacío o en el aire prácticamente. Entonces esta es la ley de refracción. Si nosotros queremos saber los índices de refracción, pues hay tablas que ahorita voy a mostrar una de ellas, y nos sirve para saber cómo va a ser la inclinación del ángulo refractado o viceversa. Si nos dan el ángulo refractado, podemos saber el ángulo incidente o podemos saber los valores de algunos índices si no los conocemos. Bien, aquí en esta tabla tenemos algunos índices de refracción de algunos materiales o algunos medios por donde se transmite la luz. En el vacío pues el índice de refracción es 1, en el aire prácticamente es 1 también, es muy poquito la diferencia en comparación con el vacío, pero en el agua, en la acetona, en todos los demás tiene valores cada vez más grandes, y podemos ver que en el diamante el índice de refracción es el más grande que tenemos aquí, de 2.42. Si nos fijamos, la velocidad de la luz en el diamante es mucho más lenta que en el vacío, es menos de la mitad de la velocidad que tiene en el vacío, ahí se ve. Es la velocidad en kilómetros sobre segundo. Entonces esta tabla es importante porque hay problemas que nos dan algunos índices o nos piden encontrarlos,
o con eso podemos determinar los ángulos refractado o incidente. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que un haz de luz pasa del aire hacia una superficie de vidrio con índice 1.52. Se observa que el haz de luz produce un ángulo de 30 grados con respecto a la normal dentro del vidrio. ¿Cuál era el ángulo incidente del rayo? Entonces aquí este es un problema típico, nos dan el valor de phi, que es de 30 grados, y nos dicen cuál era el ángulo θ con respecto a la normal, se miden todos, y nos dan los valores de los índices de refracción de vidrio y el aire. Vamos a dejar que es 1. Entonces la solución es bastante simple, solamente tenemos que despejar θ, y aquí pues pasamos dividiendo los índices de refracción, y lo θ será el arcoseno de una división. Sustituimos los valores que nos da el problema y resulta que el ángulo de incidencia original, θ, es igual a 49 grados. Si se dan cuenta, pues el ángulo de incidencia es más grande que el ángulo refractado. Y eso es algo que se presenta porque los medios son diferentes. Si los medios fueran iguales, los dos serían el mismo. No pasaría absolutamente nada. Luego se pueden ver problemas más interesantes donde pasa en 3 medios la luz. Entra por el aire y luego va al vidrio y luego llega al agua, por ejemplo, o regresa al aire. Entonces ahí sería un problema interesante ver cuál sería el ángulo de salida, ¿no?, después de pasar por varios medios. Bien, un caso particular de la ley de refracción es la reflexión interna total. Esta se presenta cuando estamos en un medio con un índice de refracción más grande que el medio al que se va a transmitir la luz. Es decir, el caso contrario, hagan de cuenta que tenemos luz que surge del agua y quiere pasar ahora al aire. Entonces el agua tiene un índice de refracción más grande que el aire, entonces va a haber un ángulo crítico en el cual toda la luz va a quedar atrapada en el agua, nada va a salir de la superficie. Ese es un fenómeno muy interesante. Solo se presenta cuando N1 es mayor a N2, es decir, el índice del medio es más grande que el índice del medio al cual se pretende transmitir la luz, por ejemplo del agua al aire, de tal manera que el ángulo que sería el ángulo transmitido, el ángulo refractado, pero en el otro medio se hace 90 grados. Para el valor donde eso ocurre se llama ángulo crítico y depende exclusivamente de los índices de refracción de los medios en los que está viajando la luz. Entonces aquí podemos ver que el ángulo crítico es el arcoseno de N2 entre N1, así de simple. Si yo sé los índices de refracción, siempre y cuando N1 sea más grande que N2, porque este fenómeno no se presenta al revés, no se presenta del aire al agua. Y eso se dan cuenta porque el arcoseno está definido para valores menores a 1. Entonces si fuera al revés, pues tendríamos que la división de N2 entre N1 sería más grande que 1, entonces no hay ningún ángulo donde eso ocurre. No podríamos sacar el arcoseno de eso, pero si N2 es menor que N1, sí puede ocurrir. Entonces ese es el ángulo crítico para la ley de reflexión interna total. Vamos a ver un ejemplo bastante ilustrativo de este fenómeno. Aquí, de hecho es el principio que ahorita vamos a ver, es el principio de la fibra óptica, por eso la luz queda atrapada en cierto medio y se puede transmitir información. Vamos a determinar el ángulo crítico para el caso donde pasa un rayo de luz del vidrio al aire. Tenemos luz que está viajando por el vidrio y quisiera salir esa luz, pero va a haber un ángulo en el que no va a lograrlo. Entonces el ángulo crítico pues es simplemente, ya lo vimos, el arcoseno de 1 entre 1.52. En ese valor del ángulo, el ángulo phi de 90 grados se va a presentar. Si yo tengo ángulos más chiquitos que ese ángulo crítico, no va a suceder la reflexión interna total. Va a haber algo que se refleje, pero va a haber una cantidad de información que se va a perder porque se va a ir al aire. Y eso es lo que no nos interesa a nosotros. Entonces solo nos interesa que toda la información o la luz viaje por un solo medio. En este caso pues viajaría por el vidrio. Y así todos los materiales, los conjuntos de materiales que analicemos van a tener sus ángulos críticos dependiendo de qué materiales sean los que pongamos. Este es el principio de, como les contaba, de la fibra óptica. Y pues ahora bien pueden ver que este estudio de la luz como un haz, como un rayo, tiene su utilidad. La óptica geométrica pues se relaciona con la ley de reflexión, la ley de refracción o ley de Snell.
y este fenómeno interesante que es la reflexión interna total. Pues muy bien, espero que estos apuntes con esto se haya explicado la ley de reflexión y las leyes estas de óptica geométrica, chicos. Nos estamos viendo en otra ocasión. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.